y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de ¿quién? Que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Versículo 5: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Amén. Hoy vamos a ver la importancia de fortalecer nuestra fe. Amén. ¿Por qué es importante? Número uno, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, ¿verdad? No podemos alcanzar esa salvación, porque dice que es un regalo, pero que se adquiere por medio de la fe. Y las promesas también son por medio de la fe. Todo entonces se basa de acuerdo a la fe. Aún el derramar del Espíritu Santo, ¿verdad? Es por medio de la ¿qué? De la fe. Todo se mueve y gira alrededor de la fe. Y mire qué importante es que Jesús le dijo a sus discípulos que si tuvieran fe como un grano de mostaza, pudieran decirle a este monte o a esta montaña: trasládate a otro lugar, y será ¿qué? Hecho. Si solo tuviéramos fe como un grano de mostaza. Y el grano de mostaza lo hemos compartido, que es una de las semillas más pequeñas, pero que cuando esta crece se vuelve en una hortaliza que da sombra, ¿verdad? Y cobijo a muchas aves y aún a seres humanos. Entonces, cuando hablamos en el pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, habla acerca de Timoteo, el cual su madre era judía, pero era judía creyente, ¿verdad? O sea que ya había oído el mensaje de Jesucristo resucitado, y ella había aceptado. Pero su padre era ¿cómo? Era griego. Él no solamente, ¿verdad?, tenía esa fe, sino que también la demás gente, ¿verdad?, tenía buen testimonio. En otras palabras, la gente lo amaba, la gente, ¿verdad?, veía su conducta, su comportamiento, ¿verdad?, en cómo él se conducía, este joven Timoteo, y que entonces el apóstol Pablo lo escoge para acompañarlo, o para que lo acompañare a los viajes misioneros, a ir a las demás iglesias. Y que cuando pasaban por las ciudades entregaban todo aquello, ¿verdad?, en lo cual habían dado a los apóstoles. En el Hechos 15 hablan acerca del concilio que habían hecho, porque los judíos, ¿verdad?, querían circuncidar, ¿verdad?, querían que siguieran la ley que estaba establecida para los judíos. Y el apóstol Pablo dijo: no pueden poner ustedes cargas que ni ustedes mismos pueden llevar, así que solamente les vamos a ordenar que no coman nada de lo sacrificado a los ídolos, y no coman sangre. Esa era la parte de que tenían que hacer esta enseñanza. Entonces, lo que me llama la atención y hoy quiero compartirle es que las iglesias eran confirmadas en la fe. O sea, su fe se fortalecía cada día. Cuando vemos esta palabra confirmar, esta palabra, recuerde usted que el Antiguo Testamento es en el hebreo y el Nuevo Testamento en el griego. En el griego esta palabra confirmar es estéreo, que significa estar firme, estar de pie, ser sólido como una roca, ¿sí?
Entonces nuestra fe no tiene que claudicar, nuestra fe no tiene que ser blanda, nuestra fe tiene que ser como una fe firme. ¿Para qué? Para poder soportar muchas de las veces los embates que día a día tenemos. ¿Amén? Usted imagínese si su fe, ¿verdad?, es pequeña, o si su fe no es tan grande, y viene lo que en esta época, en estas generaciones están viviendo. Lo veíamos en un servicio anterior. Muchos se van a apartar de esa fe porque no han sabido, ¿verdad?, solidificar, no han sabido permanecer, no han sabido, ¿verdad?, estar firmes en la fe. Y lo que me llama la atención de Timoteo es que, como lo habíamos dicho, su madre judía, su padre griego, pero para los judíos era un mestizo. En pocas palabras, era como un samaritano. Y usted sabe que ni judíos ni samaritanos se podían llevar. Entonces, imagínense que Pablo escoge a Timoteo para ir a predicar. La gente simple y sencillamente, ¿verdad?, lo iba a ¿qué? A menospreciar, a ver menos. Por eso es que recuerdes, en una de las cartas él le decía que nadie te menosprecie por ser joven, más sin embargo que la gente vea en ti un buen ejemplo de fe, de conducta, de amor, de comportamiento. Esa es la instrucción que el apóstol Pablo estaba advirtiendo sobre Timoteo. Y hay algo que Pablo le pide a Timoteo. Lo leímos, pero en una de las versiones al original dice que entonces Pablo le pide a Timoteo que se circuncidara para borrar algo del estigma que pudiera tener entre los creyentes judíos. Cuando en Hechos 15 le dice que no era, ¿verdad?, necesario ya que circuncidaran, Pablo le dice que tiene que circuncidarse para que pueda, ¿verdad?, borrar cierto estigma. Ahora, lo que me llama la atención es que a Timoteo no lo obligaron a circuncidarse. Él voluntariamente lo hizo para pasar por encima de cualquier barrera que le impidiera su testimonio por Cristo. Eso es lo que impactó mi vida, que sin pedirte algo, él mismo decidiera hacer ese sacrificio voluntariamente para que nada impidiera el que predicara tanto a judíos como a gentiles. Pablo le dijo a Pedro: ok, tú te vas con los judíos, yo me voy con los gentiles. Pero Timoteo dijo: yo quiero predicarle a todos, y si ese es un objeto, un obstáculo, voy a dar ese paso. Para las personas que poco conocen o que tienen un desconocimiento, la circuncisión es quitar el prepucio en la parte genital del hombre, y que causa en edad ya grande un dolor tan intenso y tan fuerte, en el cual pocas veces es soportable, porque es una área íntima. Y él estaba dispuesto, Timoteo estaba dispuesto. ¿Para qué? Para que no hubiera barrera con la cual él pudiera predicar a Jesucristo nuestro Señor. Y eso hizo que finalmente su fe se fortaleciera, su fe fuera más allá. ¿A qué quiero llevarte, amada iglesia? Que muchas de las veces nosotros tenemos que romper con esas barreras, esos obstáculos que nosotros mismos ponemos por ir y predicar. Hermanos, vamos a ir a los hospitales. Ay, es que es muy noche, pastor. Vamos a ir a visitar. Ay, es que ese día no tengo tiempo. Es que vamos a hacer esto. No, yo no sé, pastor. Barreras y barreras en las cuales, mis amados hermanos, no nos permiten que nuestra fe se fortalezca, y por consecuencia no alcanzar esas promesas. Mire lo que dice
A veces necesitamos ir más allá de los requisitos mínimos a fin de ayudar a nuestra audiencia a recibir nuestro testimonio. Tú tienes que ir un paso más allá. Y ese fue el mensaje de Jesucristo, el cual le dice: si tu enemigo, ¿verdad?, te da una bofetada, pon la otra. No, a mí nada más tócame un cabello y vas a ver cómo te va. Es ir más allá. Si tu enemigo te pide ir 1 milla, ve 2 más. Si tu enemigo, ¿verdad?, te pide la túnica, dale la capa. Y a veces la iglesia hoy en día solamente está acostumbrada a cumplir solamente ¿con qué? Con los requisitos mínimos. Solamente, ¿verdad? A veces como niños: ¿ya leíste? Sí, ya leí mi versículo. ¿Ya oraste? Sí, en la comida ya oré. ¿Ya fuiste a la iglesia? Sí, el domingo. Requisitos mínimos que cuando usted y yo los vemos, no habla de compromiso con Dios. Y entonces vemos que nuestra fe no se va ¿a qué? A desarrollar, a crecer, a fortalecer. Vamos a ampliar un poquito esto. Ayúdeme ahí en Segunda de Crónicas. Yo quiero que todos vayan a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a ver ejemplos, amada iglesia, de cómo las circunstancias de estos personajes, que quizá muchas de las veces usted y yo nos encontramos, les sirvieron para desarrollar y fortalecer su fe. Segunda de Crónicas 20, vamos a darle lectura al versículo 12. Porque bien sabe usted que en la escritura dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Dice el versículo 12 de Segunda de Crónicas 20: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y ahí estaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Amén. Ahí detengamos un poco. Nos encontramos que el pueblo de Israel se encuentra en una situación o en una adversidad contra un ejército numeroso, el cual representa quizá hoy en día las adversidades, las dificultades, aquellos problemas que sobrepasan quizá sus fuerzas y en las cuales hay una barrera, un obstáculo. Y el pueblo de Israel, ¿verdad?, dice ahí: Señor Dios nuestro, ayúdanos. ¿No tú juzgarás? ¿Acaso no tú intervendrás en este asunto? Porque en nosotros no hay ¿qué? No hay fuerza. Ellos son mayores y vienen contra nosotros y no sabemos qué hacer. ¿Y cuál era el fin de que Dios permitiera que ese problema o que ese ejército numeroso viniera sobre el pueblo de Israel? De que volvieran sus ojos a Él. El salmista David decía: alzaré mis ojos al cielo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que cada vez que tú enfrentes un problema mayor y creas no tener la fuerza o la capacidad, alza tus ojos al cielo. Nunca los pongas sobre la tierra. Hay dos cosas que le dijo a Abraham, Dios a Abraham. ¿Sabe por qué? Porque ese padre de fe sabe que tarde o temprano iba a ver al suelo.
¿Cuál fueron las dos indicaciones de la promesa que Dios le dio? Y le dijo: alza tus ojos y cuenta las estrellas del cielo, porque así será tu descendencia. Y hay veces que nuestra fe está tan alta, decir: Dios lo dijo, Dios lo prometió, yo lo creo. Pero cuando vienen esos obstáculos en los cuales muchas de las veces vienen a nuestra vida, ¿cómo andamos? Pateando piedras y pateando botes, ¿verdad? Porque nuestra mirada, ¿hacia dónde está? Hacia el suelo. Y Dios le dijo: como sé que va a venir un momento en donde te van a faltar las fuerzas, en donde quizá estés a punto de desmayar, aquí dice: y cuenta la arena del mar, porque así como es la arena, así será también tu descendencia. Dios, con eso de que el ser humano va a haber momentos en que dice: sí, yo lo creo, amén. Pero va a haber momentos en donde dices: no, ¿será que yo? Y Dios dice: tienes que alzar tus ojos, porque va a haber momentos en donde esas barreras quizás sean mayores a tus fuerzas, a tus capacidades. Pero mire qué hermoso es, porque a donde nos quedamos en la lectura dice que estaba Jaziel, hijo de Zacarías, y que era un ¿qué? Un levita. ¿Era un qué? Un levita, encargado, ¿verdad?, del tabernáculo, encargado de las cuestiones de la casa del Señor. Pero sobre él, dice, sobre él cuando vino el Espíritu de Jehová, ¿en dónde? En medio de la reunión. Entonces era un levita que estaba sirviendo, pero que en medio de la reunión, ¿qué pasó? Vino el Espíritu de Dios y él comenzó a ¿qué? A profetizar. Y él dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temas ni os amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cómo se fortalece nuestra fe? Es que en medio de las reuniones, cuando estamos entonando cánticos, ¿verdad?, de alabanza y de adoración, puede venir un de repente de Dios, de tomar esa palabra y de decirte: no temas, no te amedrentes, porque yo estoy con ustedes. Pero ¿dónde es? Afuera de la reunión. ¿A dónde es? En la reunión. Dice que en medio de la reunión. O sea, cuando uno está metido en la parte de Dios, es el Espíritu Santo que te va a dar esa palabra que tú necesites para decir: hey, no tengas miedo. Hey, yo estoy contigo y voy a pelear contigo. Y ahí es cuando tú sales como fortalecido. ¿Por qué? Porque esa palabra viene de parte de Dios. Y mire cómo lo dice ahí en el versículo 17. Saltémonos ahí. Segunda de Crónicas 20:17. No habrá para qué pelees vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, hijos de Coat y de los hijos de Coé. ¿Para qué? Para alabar a Jehová y el Dios de Israel con fuerte y alta. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oíd Judá
y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis como. Creed a sus profetas y seréis. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que y alabasen, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorifica a Jehová, porque su misericordia es. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué fue lo que pasó? Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y el monte de Seir las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos. ¿Qué fue lo único que tuvo que hacer el pueblo? Alabar a Jehová, adorar a Jehová. Pero después hace un énfasis que no solamente es cantar y adorar, sino que sale, ¿verdad? Josafat, ¿y qué le dijo? Cree. En otras palabras, cree lo que cantas. Cree en el Dios que tú le cantas y le adoras. Cree que Él lo puede hacer. Cree que Él te va a librar de la mano de tus enemigos. Cree que Él va a darte la fortaleza para que salgas de esa situación o de esa adversidad. Cree. ¿En dónde se afirma la fe? En los problemas, en los obstáculos, en las adversidades. Pero tú tienes que estar en la reunión, no dejarte de congregar, porque ahí vas a recibir ¿qué? Palabra, fortaleza. Ahí es cuando te juntas a gente de ¿qué? De fe, que también tiene problemas y situaciones, pero que al oír también los testimonios van a fortalecer ¿qué? Tu fe para seguir ¿qué? Adelante. Pero cuando tú no alabas a Dios, cuando tú no le adoras a Dios, cuando tú no te congregas, entonces la fe, ¿cómo dice que viene? ¿Viene por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Cuando nosotros no la oímos, entonces nuestra fe no se va ¿qué? Fortaleciendo, sino que se va ¿qué? Disminuyendo. Mire lo que dice el Salmo 40. Acompáñame ahí rápidamente. Salmo 40. Vamos a darle lectura al versículo del 1 al 3. ¿Usted ya lo tiene? Dice la escritura: al músico principal, salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó y oyó y me hizo sacar ¿de dónde? Y de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre ¿quién? Y enderezó mis pasos. Él nos saca de esos fosos de la desesperación. Cuando nosotros ¿qué hacemos? Clamamos. Él inclina. El ser paciente es saber esperar en Dios. El saber o dejar que Él obre y actúe en la manera que Él desea hacerlo. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero que en ningún momento Él va a dejarte en esa desesperación. Él te va a llenar ¿de qué? De paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz en tu mente, la paz en tu corazón, y la paz que te va a dar, ¿verdad? Cuando uno viene, dice que Jehová es mi pastor, ¿sí? Y que nada, ¿qué es lo que te da? Dice que Él te alimenta, ¿sí? Y te saca aguas ¿qué? Aguas de reposo. Las aguas que Dios te da son aguas de ¿qué? De reposo, de descanso.
¿Por qué? Porque finalmente tú eres ¿qué? Paciente. Sabes esperar en Dios. Y Él te pone sobre la peña que representa ¿qué? A Cristo. Y Él endereza nuestros pasos. Amén. Ahora, miren lo que dice ahí, ayúdeme, versículo 7 del Salmo 40. Ahí. Y entonces dije: aquí, ¿a dónde vengo? En el rollo del libro, ¿de quién está escrito? Aunque tú no lo creas, en la Biblia habla de ti. Ahí está escrito tu nombre. Ahí Él te va a fortalecer y Él te va a decir cuál es el plan y el propósito que tiene para tu vida. Y déjame decirte algo, que tu vida no termina en derrota ni en fracaso. Tu vida termina en victoria, porque en Él somos más. Pero en el primer momento de desánimo, ¿qué es lo que dejamos de hacer? Dejamos de leer. ¿Y ya leíste? ¿Para qué? Ahí está escrito de ti. Y quizá tú te quedaste en la lectura solamente, ¿verdad? De el problema y no viste la solución. Te quedaste solamente en el proceso, pero no viste el resultado. Y a veces, ¿verdad?, andamos así cabizbajos y no se fortalece nuestra fe porque no acabamos el libro. No acabamos de leer. Y Él dice: entonces yo dije, vengo al rollo, vengo al libro en donde está escrito de mí. Versículo 17, ¿qué dice? Aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Nuestro Dios no es un Dios que se olvida. Que aún en el momento más oscuro y de más necesidad, aunque todos te han abandonado, Dios nunca te va a abandonar. Él dijo: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso Dios te recogerá. Y hace énfasis en el cual vemos a quién podría dejar un padre o una madre. Dejar, cuando vemos la abandonó el padre o la abandonó a su madre, tenemos sentimientos de decir: ¿cómo tiene esa capacidad de dejarlo, verdad? Pero Dios diciendo: aunque esas situaciones parezcan que todo el mundo te ha dado la espalda, yo no te voy a dar la espalda. Aunque afligido y necesitado, yo estoy pensando en ti. Y viene lo que declara el salmista: mi ayuda y mi libertador. O sea, no solamente el que me va a dar la capacidad, sino el que va a abrir esa puerta para que yo salga de esa situación es Dios. Por eso es que el salmista expresa: no tardes, yo en ti espero, yo en ti confío. Sé que aunque esta sea mi situación, también tú vas a librarme de esta situación. Y ahí es cuando entonces nuestra fe se empieza ¿a qué? A fortalecer. ¿A través de qué? A través de estos procesos, a través de estas situaciones en las cuales, ¿verdad?, Él, por muy difícil que sea la situación, nunca te dejará. ¿Cómo no confiar en un Dios así? ¿Cómo no creerle al Dios de nuestra salvación? Miren lo que dice el Salmo 112 en el versículo 1 y luego damos lectura al versículo 6 y 8. Salmo 112. Si usted lo tiene, me da un fuerte amén para darle lectura.
Dice la escritura, aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y el versículo 6 al 8 que dice, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos, o hasta que vea en sus enemigos, su deseo. O otra versión dice, hasta que vea a sus enemigos derrotados. Cuando vemos, ¿cómo se llama el título del Salmo 112? La prosperidad del que teme o del hombre justo, dice otra de las versiones. Y él dice, bienaventurado, doblemente bendecido el que teme a Jehová y que camina bajo sus estatutos y sus ordenanzas. Cuando uno se conduce en integridad, mis amados hermanos, cuando uno, agrada a Dios a través de seguirle, dice aquí la escritura que entonces él no va a resbalar, no va a tropezar. ¿Por qué? Porque siempre hay memoria eterna del justo. Pero también dice que no tendrá temor de recibir ¿qué? Malas noticias. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de él. Que aunque sabe, ¿verdad?, que esa situación por el momento pareciera muy oscura, él sabe que se ha conducido en ¿qué? En integridad. ¿Cuál era la declaración de Job? Quiero tener una audiencia con Dios, que me diga si en algo he cometido pecado, porque que yo sepa, yo me he conducido de una manera que íntegra. Si ha habido tache en mí, que el Eterno venga y me diga en qué he hecho mal. Pero cuando había oportunidad de ayudar a la viuda, yo le ayudaba. Cuando hubo necesidad de darle al huérfano, yo ahí estaba. Siempre me conduje ¿qué? En integridad. Pero vimos que era necesario ¿qué? Ese proceso. ¿Por qué? Porque Job declara, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco. Antes oía que hacías maravillas, pero hoy haces maravillas para mi vida. Pero tuvo que estar ¿en dónde? En el proceso. Y después dijo que ¿qué? Que Dios le remuneró tanto la economía como los hijos. Pero era necesario ¿qué? El proceso. Alguien decía, muchos quieren jugo de uva, pero no quieren machacar las uvas. Muchos quieren el aceite, pero no se quiere triturar la aceituna. Muchos quieren ver la gloria de Dios, pero no quieren atravesar los procesos. Y sin proceso no hay gloria. Y sin batalla no hay victoria. Lo sorprendente de esto, mi amado hermano, es que tenemos un Dios que no nos deja, y el cual nos dice que Él hará memoria eterna del justo y que no tendrá de temor de recibir ¿qué? Malas noticias, porque su corazón ¿cómo está? Firme. Su corazón está ¿qué? Confiado. Hoy atravesando un proceso en el cual usted sabe que colaboramos con una institución y terminó nuestro ciclo ya como directivo. Nos daban la noticia, ¿verdad?, que iban a venir otra persona y que se iba a postular y que iba a ver, y que en resumidas cuentas que decían, y va a buscar la forma, y va a ver el medio en que finalmente los saque y los corre y los diga y les busca. Y la gente decía, ¿no tienen miedo? No, mi corazón está confiado en el Señor.
Porque he andado ¿cómo? Justamente, rectamente. No temo que decir, no tiene miedo de... No, no hay temor. Porque aunque quisiera hacerme daño, finalmente Dios está conmigo. Yo quizá y he oído de muchos de nosotros, pero es parte del proceso, que aún en el trabajo hay personas que buscan hacerte mal, sin que tú quizá muchas de las veces les hayas hecho nada. Pero hay personas que buscan el mal en ti o para contigo, por tu trabajo. ¿Por qué? Por la gracia que Dios puso. Pero que eso no te atemorice, decir, hay pastores que me dijo esto, el otro. No, que tu corazón esté ¿cómo? Confiado. ¿En quién? En Dios. Porque Él hará memoria ¿de quién? Del justo, del que se conduce ¿cómo? Con integridad. Y está asegurado, confiado su corazón, hasta ver a sus enemigos puestos por estrado de sus pies. Pero es necesario atravesar ¿qué? El proceso. A veces pensamos, no, yo no quiero problemas, mejor yo renuncio, mejor yo me voy, mejor yo aparto, mejor. Y el Señor dice, no es necesario que esperes en ese proceso, porque verás cómo yo hago memoria. Yo me recuerdo cómo tú te conduces, cómo tú me temes, cómo tú me buscas, cómo tú oras, cómo tú me crees. Y yo tengo, por amor a mi nombre, demostrar que todo aquel que cree en mí, yo no lo desecho. Pero es necesario que el proceso y creerle a Dios. Amén. Mire, vamos de la mano. Isaías 54, 15, 17. Y ese usted subráyelo, márquelo. Es más, si quiere usted, compre usted una ficha bibliográfica y anótelo ahí y póngalo en el coche, en donde usted lo primero que lea se recuerde de esta palabra. Isaías 54. Vamos a darle lectura desde el versículo 15. ¿Ya lo tiene? Isaías 54, 15. Amén. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspire, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para... Ahí subraye, versículo 17. Pero ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenaré toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguno que conspire, ninguno que confabule, ninguno que venga y le dice vamos a hacerle daño, mira aquí hasta me cae bien mal, ninguno que quiera hacerte daño dice yo no voy a estar con él. Y aunque yo mismo he creado al herrero y las herramientas que él hace, finalmente para destruir, ninguna de esas armas van a poder tener efecto contra ti. Ninguna arma. Y él va a condenar toda aquella lengua que se levante contra ti. Toda aquella lengua que se levante ¿en qué? En chisme, en murmuración, en engaño, en mentira, en todo eso, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? No va a prosperar. ¿Por qué? Porque es la herencia de Jehová de los siervos. La salvación de mí va a venir.
Así que cuando vemos, usted imagínese, y esto se traslada a Isaías, que habla, Isaías es el profeta del Hijo. Dice que así lo declara en uno de los salmos, que los perros lo habían rodeado y que muchos decían que para él no había salvación, y que finalmente contra él, ¿verdad?, le decían: a ver, si eres hijo de Dios, baja y desciende. Y empezaron a ¿qué? A condenarlo con su lengua, porque muchos que lo veían hablaban y escupían, lo condenaban. Y él, ¿qué hizo? Soportó esa confabulación, esa conspiración. Quizá tú sabes que hasta habían hablado mal de ti, y si no sabías que hablaban mal de ti, pues hablan mal de ti y de mí también. Pero toda aquella lengua que se levante en contra de nosotros como hijos, ¿qué va a pasar? No va a prosperar, no va a avanzar. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra salvación y viene de Él nuestra ayuda. Y ahí es cuando nosotros decimos, bueno, más bien Dios dice: no tomes venganza, porque mía es la venganza, yo me encargo, tú solamente cree y confía. Pero es necesario ¿qué? El proceso. Y vemos cómo cada vez que nosotros nos vamos metiendo a un proceso, a otro proceso y a otro proceso, nuestra fe se va ¿qué? Fortaleciendo y afirmando, creciendo, porque no rehuimos al proceso o no huimos del proceso, nos mantenemos creyendo y confiando en Dios. Miren lo que dice aquí, y estamos ya por concluir. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 16, el versículo 25. Romanos 16, 25. ¿Lo tiene? Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es una de las despedidas del apóstol Pablo, pero él dice: o los encomienda o los encarga. ¿A quién? Al que puede afirmarlos, al que puede fortalecerlos, a quien puede darle lo que ustedes necesitan. ¿Y quién es el que puede dar todo lo que ustedes necesitan? Dios. Es el único que va a poder ¿qué? Afirmar. ¿Según qué? El evangelio. ¿Y según la qué? La predicación. Así que cada vez que tú estás expuesto a la palabra, a la predicación, ¿sabes qué es lo que pasa? Te vas afirmando, te vas fortaleciendo. ¿Por qué? Porque lo que Dios dijo de mí está aquí. Y entonces tú vas creciendo, tú vas dando pasos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dice: al único que puede ¿qué? Afirmar tus pies como la sierva, aquel que puede afirmarte para que tu pie no resbale. ¿Según qué? El evangelio. Cada vez que tú oyes un mensaje, vas a oír un mensaje que edifique y que fortalezca tu vida espiritual y tu fe, para que en el momento de la prueba tú permanezcas firme. Efesios 6, para que en el día malo tú sigas de pie. Pero cuando nosotros le preguntamos: ¿y qué compartimos el domingo? No me acuerdo, pastor. No sé. ¿Quién sabe? No está siendo afirmado. Por eso es que la Biblia también dice que la palabra tiene que estar también de continuo
en nuestra boca. ¿Para qué? Para afirmarnos. Para afirmarnos. Dice Romanos, al único que puede afirmarnos. ¿Y quién es? Es Dios. Pablo dijo cuando en Corintios tenían una gran discusión: ustedes dicen, yo soy de Pablo. Ustedes dicen, yo soy de Apolos. Otros dicen, soy de Cristo. Pero ¿qué somos nosotros? Sino solamente instrumentos. Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Cada ministro hace su obra cuando comparte el evangelio. O siembra una palabra, siembra una semilla, viene otro siervo, la confirma y riega, pero el crecimiento, ¿quién te lo va a dar? Por eso es que Pablo dice, al único que te puede afirmar, ¿y ese quién es? Dios. Hoy durante el servicio en Atlisco, nuestro pastor parte de la predicación, la concluyó, la aterrizó para poder despedirnos, para poder orar por nosotros, dar gracias a Dios y poder ya mandarnos de tiempo completo aquí en la obra ya en Puebla. Y nos dio la oportunidad de poder dar gracias a la iglesia que por 9 años nos cobijó, nos instruyó, nos permitió servir. Y mucha de la gente lloraba al despedirse de nosotros. Decían, no se vayan, no se vayan. ¿Qué vamos a hacer? No se vayan. Y le decíamos, nosotros solamente fuimos instrumentos. Ustedes tienen que aprender a confiar y a depender en Dios, el único que los puede afirmar y fortalecer. El siervo, el ministro, una de las responsabilidades que tenemos es enseñarle a que usted dependa de Dios y no del hombre. Nuestra labor como pastores es que usted aprenda a confiar en Dios, que aprenda a depender de Dios, que aprenda a buscar de Dios, que aprenda a los pequeños los tomamos de la mano y vamos hasta que ellos aprenden a ¿qué? A buscarlo. Aquel que se encuentra alejado, vamos, lo restauramos, lo traemos hasta que empieza a volver a caminar y a buscar al Señor. Por eso es que Pablo le dice, el único que puede ¿qué? Afirmarlos. Por eso es que el único que puede hacer crecer tu fe es tu comunión con Él. Entre más tú tengas comunión o una relación con Dios, más vas a crecer en la fe. Tú puedes decir, ¿cómo es posible que ustedes van? Pues porque a través de los procesos Dios nos enseñó a confiar en Él, a creer en Él, a depender de Él. Y es lo mismo que queremos que ustedes hagan, que aprendan a confiar y a depender de Dios. Amén. Quiero concluir con esta cita. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El apóstol Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses sabiendo que enfrentarían presiones por medio de persecuciones, por medio de falsos maestros, por medio de la mundanalidad o de la apatía para renegar de la verdadera y abandonar la fe. Pablo sabía que se tenía o que se iban a enfrentar ante esas situaciones.
Y por eso los alienta a permanecer como firmes y mantenerse en la verdad en que habían sido enseñados. ¿A través de qué? De cartas y a través de la persona misma de Pablo. Nosotros hoy también en la actualidad vamos y tenemos que enfrentar persecuciones. Vamos a tener que enfrentar también la parte del mundo y la corriente del mundo, e incluso la apatía de muchos. Y tenemos que aferrarnos, mantenernos aferrados a la verdad y a la enseñanza de Cristo. Porque nuestra vida depende de eso, depende de nuestra fe. Nunca nos debemos olvidar la realidad del amor de Cristo en nuestras vidas. Y eso es cuando nosotros ponemos nuestra fe en acción. Por eso es que Pablo a los tesalonicenses le dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio ¿qué? ¿Cómo es esa consolación? Eterna y buena esperanza. ¿Por la qué? Por la gracia, para que conforte los corazones y confirme tanto la palabra como la obra en tu vida. Es Dios quien te va a ¿qué? Te va a confortar en esos momentos de ¿qué? De tribulación o de necesidad. Es Dios quien finalmente va a mantenerte firme en esos momentos de prueba o de adversidad. Es Dios el único que puede hacerlo. Por eso es que la Biblia, como leímos en Hechos, es que la iglesia eran ¿qué? Confirmadas en la fe. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia era fortalecida en la fe, y entonces el número de los creyentes aumentaba. ¿Por qué el número de los creyentes aumentaba? Porque la fe no solamente era de palabras, sino la fe era de hechos. Podían verla a través de la vida de cada uno de ellos. Por eso es que Pablo decía: no tengo necesidad de escribirle cartas. Cada uno de ustedes son cartas abiertas que la gente lee y ve con su comportamiento. Por eso es que la gente veía a esos creyentes, como les mencionaban, del camino, y le decía: wow, o sea que ustedes no tienen que adorar a una imagen. No, nuestro Dios es omnipresente, y cuando le clamamos Él responde. ¿Y por qué tienes esa sonrisa si también estás enfrentando y tu situación? Porque de Él viene mi confianza. ¿Cómo es posible que mira cómo está y tú ahí con una paz te duermas? Porque es el Señor quien me da ese descanso. Y la gente veía ¿qué? La fe de ellos. Y cada día eran añadidos más. ¿Por qué? Por la fe que veían en la vida de cada uno de ellos. Amén. Yo deseo, mis amados hermanos, que cada uno de ustedes sea fortalecido en la fe. No podemos exigirle a todos por igual. Algunos apenas comienzan, otros están de regreso, otros ya van avanzados, y que cada uno tiene que ir de acuerdo a ese paso. Lo cierto es que todos nosotros, incluyéndonos nosotros, nuestra fe tiene que ser fortalecida todos los días de nuestra vida. Hoy terminamos 21 días de oración
de devocional y los fines de semana de ayuno. Hay alguien que pudiera decir: terminamos ya los 21, gloria a Dios. Pero esto solamente es un ejercicio para que usted tenga su vida en comunión con Dios diaria. Hay alguien que decía: no sé hacer los versículos, no sé desarrollarlo, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Y lo hizo, ¿verdad? Ay, con ayuda, lo realizó. Tenemos que buscar una dependencia con Dios diaria para que nuestra comunión se fortalezca, nuestra comunión con Dios se fortalezca, y entonces podamos ver tanto las bendiciones como las promesas. Y cuando nosotros avancemos, vamos a ver que no seremos los mismos, sino que tanto hombres como mujeres en la fe estaremos creciendo.